y esto nos tiene que, digamos, acompañar a seguir fortaleciéndonos como equipo de trabajo. Creo que si hay algo positivo de toda esta situación es la solidaridad y el compromiso que ha tomado cada defensa civil. Eh, Perdón por arrancar por acá, pero la verdad que hoy vamos a hablar de vulnerabilidades y quería hacer un paréntesis en lo que es las fortalezas que tenemos como individuos y como equipo de trabajo. Creo que era algo impensado hace un tiempo que las defensas civiles municipales estuvieran eh, conectadas y trabajando en sintonía ante una situación de emergencia. Y por otro lado, el vernos con la realidad y que las situaciones ocurren y que cada vez tenemos que estar más preparados y que la única manera de volvernos menos vulnerables a estas situaciones es trabajar con la comunidad y, y abrir el juego a que la defensa civil sea parte de todos y todas y cada uno de de las personas que viven en nuestros territorios. Entonces, cuando se habla de territorio, creo que la mejor manera de hacer territorio es que desde la defensa civil trabajemos profundamente en que conozcan nuestros planes, que conozcan nuestro modelo de acción y eso nos va a permitir fortalecernos más, ¿no? Perdón que arranque así, pero creo que la situación amerita. Hoy vamos a hablar de vulnerabilidades con Pablo, pero quería contar esto porque me parece que es también parte de nuestra esencia trabajar como trabajamos. Todos estamos acá por un mismo objetivo, me parece. Así que gracias, primero, porque hemos tenido noticias en nuestra zona y en lugares y en otras zonas más del laburo que está haciendo la defensa civil. Todos queremos hoy ser Bahía Blanca, estar en Bahía Blanca y demás. Eh, y la verdad que estamos compartiendo, trabajando con la colecta de donaciones, coordinándonos con otros organismos que tienen que ver con la respuesta, como los bomberos y demás, para que estas cosas funcionen. Así que eso es sumamente importante. Pablito, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bueno, buen día a todos. Bueno, como dice Gastón, el desarrollo, bueno, de este taller, bueno, justo nos agarra una fecha, unas jornadas muy especiales, así que bueno, para empezar, bueno, de sumarme a las palabras que decía Gastón y agradecer que estén presentes. Bueno, sé que de las ganas o sea, es muy importante destacar la fortaleza que tenemos en nuestras defensas civiles y las ganas que tenemos de trabajar en equipo. Justo, bueno, en estos días también, bueno, nos llegó la información de que, bueno, se está armando una reunión de referentes de la zona 2 para, a partir de lo sucedido en Bahía, empezar a rever los diferentes planes de emergencia que tienen, construir en conjunto. Y creo que, bueno, más allá de lo que vamos a decir de lo que sucedió, es importante destacar eh, que, bueno, a partir de esto siempre eh, surgen estas, por decirlo así, oportunidades de comenzar a trabajar en equipo más que nunca, ir fortaleciendo de a poquito nuestras defensas civiles, apoyándonos en el compañero que tenemos cerca. Así que bueno, nuevamente agradecer que en el marco de lo que está sucediendo, están aquí presentes. Y bueno, como decía Gastón, este es otro pasito más para hoy vamos a dar vulnerabilidades, un pasito más para lo que es la confección de planes de emergencia para aquellos que todavía no lo tienen y el ir pensando grupalmente entre todos y con las defensas civiles y referentes que tengan cercanos ustedes de otras instituciones, el cómo mejorar lo que ya tenemos o construir desde cero. Ahí no sé si Gastón querés comenzar o... Sí, dale, no, porque justo tuve un corte acá y no te terminé de escuchar. Yo Dale. creo que también es una gran oportunidad para enfocarnos en el desafío que teníamos este año, ¿no?
bueno, ¿cómo vamos a articular nuestros planes en la realidad, o sea, en la simulación y en los simulacros, con el sistema de comando de incidente? Después, indudablemente, las cuestiones imponderables que suceden, probablemente sigan sucediendo, pero lo que vamos a tener, creo que tenemos que tener presente y como objetivo de ahora en más, es el fortalecimiento de nuestros planes, no solamente en el papel, sino en la articulación con los organismos, en la articulación, como decía recién, con la comunidad, y en poner en práctica el plan en momentos de, entre comillas, paz, para cuando la situación, Dios quiera, nunca nos pase, pero cuando nos pase, podamos tener los mecanismos mucho más aceitados y demás. Así que bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Las cosas me dicen si lo ven o no, porque recién estuvimos probando. A ver. ¿Se ve ahí? Sí, ahí Sí, se ve. ¿no? Sí, Bien. se ve bien, Gastón. Bueno, gracias. Bueno, vamos a hablar de vulnerabilidades. Eh, Cuando planteamos la... Ahora que voy a quitar la cámara, así no genera interferencia. Cuando planteamos la cuestión de vulnerabilidades, tenemos toda una matriz de riesgo para analizar. Sabemos que una de las variables que tiene la gestión de riesgo y el análisis de amenaza puntualmente es cuán vulnerable es una comunidad en cuanto a determinadas amenazas. En la clase anterior se hablaron de amenazas y tipos de amenazas, donde cada uno de nosotros que conoce nuestros propios territorios sabe a qué amenaza está expuesto. El SINAGIR en su momento elaboró una, una suerte de ranking de amenazas que, digamos, dividido geográficamente a lo largo del país, con lo cual eso nos tiene que permitir eh, tener ya la herramienta de amenaza un poco más desarrollada para buscar lo que es más complejo, porque por ahí nosotros nos centramos en algunas cuestiones de las vulnerabilidades relacionadas con la capacidad de respuesta y no tanto en hacer un análisis más profundo de cuáles son los puntos vulnerables, eh, qué aspectos debemos tener en cuenta cuando hablamos de vulnerabilidad. Entonces yo considero que desde el punto de vista técnico contamos con documentación para tipificar amenazas. Desde el punto de vista de la experiencia personal y de los registros y antecedentes históricos de las comunidades y de las localidades, eh, también tenemos información respecto de cuáles cosas sucedieron como antecedentes históricos y cuáles de ellos generaron un mayor índice de vulnerabilidad en función del evento y en función del lugar donde impactó. Y en ese sentido, considero que también el análisis de vulnerabilidad nos permite hacer un análisis profundo de hacia dónde nosotros queremos que vayan las localidades, que vayan las comunidades. Y eso indudablemente penetra profundamente la planificación territorial, que es uno de los temas que por ahí en la mayoría de los municipios no se termina de evaluar o se analiza en el papel, pero posteriormente no hay un cumplimiento de ese código de ordenamiento territorial que, por lo menos ante algunas amenazas, algún tipo de amenaza, evitaría ser tan expuesto y tan vulnerable a, por ejemplo, una crecida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, comenzamos. Esta reunión, que el año pasado eran capacitaciones, pero estas son reuniones donde intercambiamos, y esto es muy importante también hacer hincapié en esto, son reuniones donde intercambiamos conocimientos, ideas y compartimos experiencias a raíz de situaciones aprendidas
en función de los eventos que hemos tenido cada uno de nosotros. Pero es importante que este programa sea el programa de fortalecimiento, porque en realidad lo que estamos buscando es fortalecer todas nuestras capacidades, mirando a la comunidad, mirando a fortalecer esa comunidad y que el impacto sea lo menos posible en tiempo y en intensidad, ¿verdad? En los sistemas municipales de emergencias o en el plan local de emergencia, nosotros debemos tener en cuenta las variables de amenaza, lo que es la fórmula de riesgo, la amenaza, vulnerabilidad, la exposición, la capacidad. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de vulnerabilidades. Y si bien acá nosotros vamos a hacer un análisis genérico, es un disparador, es un disparador para poder empezar a buscar cuáles son nuestros puntos vulnerables en cuanto a capacidades, en cuanto a localizaciones de parte de la comunidad ante determinados eventos adversos. Un segundito, pasa. Es importante considerar el análisis de riesgo como matriz fundamental para poder determinar cuáles son nuestras capacidades operativas, cuáles son nuestras capacidades de preparación fundamentalmente, y eso va a hacer que los índices de vulnerabilidad se vayan modificando paulatinamente. Hay una cuestión que es personal, es una opinión personal y lo dejo como opinión personal. Yo siempre digo que muchas veces nos enfocamos en realizar obras para, por ejemplo, yo soy, todos ya me conocen, pero soy del interior de la provincia de Buenos Aires. Una de las principales amenazas después de los eventos hidrometeorológicos son las inundaciones de llanura. Entonces, una de las cuestiones que siempre se plantean es, bueno, vamos a hacer obras, 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 y nos olvidamos de generar capacidades en la comunidad, que es tan o más importante que las obras estructurales en sí. ¿Por qué? Porque en realidad, al ofrecerle capacidades a la comunidad, nosotros estamos adelantando en tiempo, y si contamos con un buen sistema de alerta temprana, los vecinos van a poder participar activamente de este sistema de alerta temprana y tomar medidas de preparación mucho antes de que los fenómenos se generen. ¿Sí? ¿Alguien habló? No, parece que no. Ah, bueno. Bueno, y otra de las cuestiones fundamentales de estas capacidades es, obviamente, cuáles son los recursos que tenemos disponibles y cuáles son, cómo esas capacidades van a eh, fortalecernos. Y acá hay un punto que es acuerdos. Y son los acuerdos con la comunidad, son los acuerdos con las instituciones de la comunidad que siempre sirven de caja de resonancia de determinadas poblaciones y demás. Y esto es importante y también es parte del análisis de riesgo, en entender sobre qué pilares cada barrio, cada localidad se va sentando y en función de eso poder hacer acuerdos para trabajar siempre en la fase preventiva y durante la respuesta articular con ellos cualquier tipo de colaboración. Más allá de los acuerdos institucionales entre los municipios y otros organismos del Estado, ya sea nacional como provincial, y además acuerdos con universidades para hacer análisis de situación, acuerdos con privados para contar con elementos que por ahí el Estado municipal no lo tiene y que está a la vuelta de la esquina. Hoy
Creo que una de las cuestiones tiene que ver más con capacidades, pero también con la disminución de vulnerabilidad, es entender los recursos que dispone cada localidad y que no necesariamente son los recursos del Estado municipal. Y eso también tiene que ir en base a acuerdos, como por ejemplo, no sé, llegar a hacer un acuerdo con una universidad para que nos haga un estudio bien definido y con modelos y demás respecto de una determinada amenaza sobre una población. En el análisis de riesgo, una de las cuestiones a tener en cuenta es entender, identificar el tipo de amenaza según su origen. Acá tenemos una división que está hablando de naturales, socionaturales o antrópicas. Y si vamos a la matriz de riesgo, que está por aquí, a ver si la tengo, esta no, acá. A ver. No sé si alcanzan a ver. Bueno, que ahora lo vamos a ver también en la... Sí, eh, sí, de todas maneras colgado en el aula web. Perdón. claro, no, lo quería mostrar nada más. Esto está colgado en el Drive y en el Classroom, ¿no, Pablo? Sí, 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 está todo ahí. Bueno, o sea que cuando alguien ve que en la presentación que ahora lo vamos a ver dice anexo uno, no sé qué, bueno, tienen toda esta información que le va a servir y le va a ser de utilidad para, para entender en qué se enfoca esto de análisis de vulnerabilidad. Y hay tres puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de analizar de hacer análisis de riesgo y fundamentalmente analizar una amenaza, que es la probabilidad o la frecuencia y la intensidad. ¿Cuán probable es que en nuestra localidad sucedan determinados fenómenos, ya sean antrópicos, naturales o como se llaman socionaturales, que a raíz de la intervención, la modificación de algunas cuestiones del ambiente que generan un impacto sobre la población? Eh, Eso nos va a permitir hacer un ranking, le llamo yo, de amenazas en función de estas variables. Y esto nos va a permitir tomar en cuenta cuáles van a ser las amenazas que nosotros primero nos tenemos que enfocar. Si voy a poner un ejemplo absurdo por ahí, un poco raro, pero si nosotros estamos en provincia de Buenos Aires, que el riesgo sísmico es muy bajo, y digo muy bajo porque no existe el riesgo cero. Y de hecho, en el 1800 y pico hubo un terremoto con un epicentro en la barranca del Río de la Plata. Eh, y después tenemos eventos hidrometeorológicos que son lluvias torrenciales, granizo, viento fuerte. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno? ¿Cuál es la frecuencia y la intensidad con que ocurren? E indudablemente en estas dos cosas groseras que estamos hablando, nos vamos a quedar con el evento hidrometeorológico. Entonces, en función de esto, debemos disparar un mecanismo que nos permita, y está también establecido en la Ley de Gestión de Riesgo, que nos permita tener distintos umbrales y niveles para eh, empezar a trabajar las cuestiones de alerta que también hacen a la vulnerabilidad. Por otro lado, indudablemente no solamente tenemos que analizar la vulnerabilidad poblacional, sino también institucional. Ante un fenómeno determinado, pongamos por ejemplo un fenómeno hidrometeorológico, ¿cuánto de nuestra infraestructura y de la infraestructura crítica se vería afectado por un fenómeno de una determinada magnitud? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos solamente en la población y en un determinado sector de la población, porque el índice de riesgo nos dio que esa población, el índice de riesgo es más alto que la media, y está muy bien que lo hagamos así,
pero también tenemos que enfocarnos en qué instituciones hay en esa zona donde el riesgo es superior a la media. Y también tenemos que enfocarnos en el diseño y en la planificación de situaciones que superen los registros habituales de algún evento, por ejemplo, precipitaciones, por tener algo presente que estuvo afectándonos a casi todos en la provincia de Buenos Aires estas semanas anteriores. Entonces, ver qué instituciones que son de vital importancia se van a ver afectadas también. Entonces, por ahí lo que responde no puede responder porque tiene sus instalaciones inundadas, porque sus vehículos quedaron inmovilizados. Que el sistema de salud se ve colapsado o se ve afectado o comprometido porque un hospital, un CAPS, está dentro del área de vulnerabilidad y eso indudablemente va a generar que la calidad de atención se vea disminuida y que la población se vuelva más vulnerable al acceso a la salud, por ejemplo. Sabemos que ante situaciones de emergencia importante, una de las cuestiones que tenemos que garantizar es el acceso a la salud y a los insumos básicos. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, hay medicación de pacientes crónicos como la insulina, hay pacientes que son electrodependientes y que tenemos que tenerlo en cuenta porque puede haber un corte de suministro prolongado. Entonces, todas estas cuestiones tienen que estar dentro de nuestro análisis de vulnerabilidad, tanto en la población como en la institución que nos puede eventualmente dar una mano ante estas situaciones de riesgo. Para eso, debemos confeccionar la matriz de riesgo y el mapa de riesgo y en función de eso también ahí empezar a ver cuáles son las amenazas que mayor riesgo representan, teniendo en cuenta esto, fundamentalmente la frecuencia y la intensidad. Y acá aparece una cuestión que es sumamente interesante, que tiene que ver con la preparación y que tiene que ver con toda esta cuestión de capacidades, y que indudablemente se relaciona con el análisis de vulnerabilidad, que es eh, la preparación multiamenaza, que es el sentarnos a trabajar la vulnerabilidad no como una defensa civil solitaria, sino con el aporte de todos los organismos, tanto de respuesta como que colaboran directa o indirectamente en la defensa civil, para tener una mirada mucho más amplia respecto de a qué estamos expuestos, no en cuanto a la identificación de la amenaza, sino cuán vulnerables somos a, a esa vulnerabilidad, a esa amenaza, perdón. Para eso es importante confeccionar el mapa de riesgo, para eso es importante tener una superposición de datos en un mapa que nos permite identificar cuáles son los lugares más complejos eh, y que sea fácilmente identificable. Una vez que tenemos esta información, es vital que esa información sea compartida y que sea eh, socializada con el resto de los componentes de la defensa civil, para tener una mirada diferente en cada una de estas situaciones. Ejemplo, en un análisis de vulnerabilidad convencional tenemos que incorporar eh, las áreas de discapacidad, dar, darle una mirada de género a ese análisis de vulnerabilidad. No solamente se trata de recursos y capacidades, sino también de particularidades. Y dentro de esas particularidades, ahora se me ocurre mencionar dos, pero es la discapacidad y eh, la impronta de género en cada uno de nuestros trabajos. No como una cuestión de, de discurso, sino como una cuestión de entender e incorporar el género dentro de las vulnerabilidades, como del análisis de amenaza, como de las demás herramientas que tiene
la fórmula de riesgo para poder posteriormente, ante una situación de emergencia, eh, digamos que todos participen activamente y eventualmente si nosotros tenemos que abrir un centro evacuado o albergue temporal, disponer de las comodidades dentro de las posibilidades para que todos esos derechos sean respetados. Creo que también es parte de un debate que se viene dando, pero que de puertas para adentro del análisis de riesgo cuesta un poco más analizarlo y ponerlo sobre la mesa, o ponerlo en palabras para decir, bueno, ¿cómo le damos un enfoque de género a este análisis de vulnerabilidad? ¿Cómo interactúan las personas con discapacidad ante esta situación, ante este análisis de vulnerabilidad que nosotros tenemos que armar para, digamos, tener la mayor información posible y al momento de intervenir, saber hacia dónde tenemos que dirigir los recursos para que los riesgos se minimicen? Pablito, ¿vamos bien? Sí, todo perfecto, perfecto. Digo, Bueno, acá hay una definición de, de vulnerabilidad que básicamente habla de un factor interno de la comunidad que lo hace susceptible a sufrir daño o pérdida en caso de que se concrete una amenaza. Por eso es importante entender eh, cuáles son las amenazas, las amenazas, ¿sí? Vuelvo al ejemplo de hace un rato. Vamos a anotar las amenazas por la frecuencia y la intensidad. Entonces, en la llanura, por ahí, el número uno es evento hidrometeorológico, porque pasaron tres en la última semana. Los incendios rurales están en el número dos, y si bien pasan con mucha frecuencia, no afecta a las comunidades, sí afecta a la producción, en algunos casos, y al ambiente. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos que empezar a ver las capacidades. En un barrio determinado, por ejemplo, de otra zona, de una ciudad grande, a la vera a la vera de un río, de un arroyo y en el valle de inundación, se han ido ubicando asentamientos con construcciones precarias, con personas con bajos recursos. Entonces, fíjense en este extremo la vulnerabilidad total en que están inmersos esa población que está en un lugar que es un área inundable, que por la precariedad de sus construcciones probablemente tenga una afectación muy importante y por la dificultad de los recursos, de la generación de recursos de esa comunidad, va a necesitar una intervención mucho más fuerte de parte de los organismos del Estado. Entonces, si nosotros detectamos eso previo a los incidentes, lo que tenemos que empezar a planificar son acciones de mitigación, acciones de preparación, que haga que esa población eventualmente podamos localizarla en otro lugar, mejorar la construcción de su vivienda y, bueno, garantizar derechos básicos. Y con eso vamos bajando los índices de vulnerabilidad. Entonces es importante, digamos, ir sumando todos los factores que hacen a lo que es una vulnerabilidad social, a lo que es una vulnerabilidad económica, a lo que es una vulnerabilidad más estructural. Bueno, y eso va a hacer que este sistema que esta valoración respecto del análisis de vulnerabilidades sea algo dinámico, porque, entre otras cosas, esa dinámica se la va a dar la, los movimientos de grupos a determinados territorios,
Por eso es importante siempre la presencia en territorio para conocer de primera mano las características de cada uno de los lugares. Más allá de la elaboración del mapa, ese mapa yo creo que una vez que lo hacemos tiene un tiempo de revisión, pero además en el lapso que nosotros revisamos el mapa de vulnerabilidad, el mapa de capacidad y demás, tenemos que ir mirando si hay modificaciones en lo cotidiano de un determinado sector que nosotros tenemos categorizado como vulnerable. Niños, pullovers, camisas, chalecos materiales. Ahí, un micrófono abierto. Hay algunos micrófonos abiertos. Sí, ahí sí, ahí sí. Silvia, perdón. Tiene micrófonos abiertos y ahí sí, Ya compramos camisas. no puede cerrarlo. Bueno, en el análisis de vulnerabilidad, Te lavo los platos, tampoco te cocino. Silvia, perdón. ¿hay algún cantante en el grupo hoy? ¿Ve que no lo puede cancelar o no se da cuenta? Ah, cierto, tenés, ajá. Bueno, perdón, había una mano levantada. Mientras tanto, eh, Eduardo, perdón, recién me doy cuenta. No sé si querías decir algo, Eduardo. Perdón, creo que el administrador puede cancelar, silenciar Sí, a sí, todos sí, los participantes. ahí la silencié. En verdad se le pide una solicitud, si ella no la cancela, pero ahí se cancela. Gracias, Eduardo. Perdón, ¿me hablaste vos recién? ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Seguimos. No, por ahí levantó la mano accidentalmente. Bien. Bueno, básicamente, análisis de vulnerabilidad para hacerlo sencillo y no extendernos demasiado. Conocer, analizar y anticipar eh, las capacidades de una comunidad. Pero además entender cuán expuesta y cuán susceptible es esa sociedad o comunidad para resistir eh, el embate de de un evento adverso, no, perdón, no meteorológico, un evento adverso. Y acá es muy gráfico y muy actual, lamentablemente, esta imagen, que yo me quedaría con la imagen que tenemos acá y vemos en su máxima expresión lo que pasó hace unos días, donde también el sistema de emergencia es parte del sistema vulnerable y donde queda, digamos, la comunidad más expuesta porque también han sido afectados los mismos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que la vulnerabilidad es multicausal, de que no solamente un evento hidrometeorológico per se nos vuelve más o menos vulnerables, sino las acciones que se han tomado no solamente a nivel micro, sino a nivel macro. No hablo de infraestructura solamente, sino de qué pasa a nivel global con el clima, qué pasa analicemos un poco más allá, qué pasa con la deforestación, con los recursos y las tierras. Y bueno, vamos a tener también una visión un poco más amplia. Pero por sobre todas las cosas, ante determinadas amenazas, no solamente entender que la Casa de Defensa Civil por ahí es la primera que se inunda. Entender que el cuartel de bomberos que nosotros contamos para que dé respuesta se inunda también. Que el sistema de salud se ve comprometido porque ante una precipitación abundante, sin ir más lejos, los ejemplos que estamos conociendo de las localidades del sur de la provincia y de otras localidades que por ahí no han tenido el impacto que tuvieron en el sur, pero sí que tienen una afectación de su infraestructura crítica. Entonces, siempre es importante tener este análisis con una visión amplia, lo más amplia posible, que nos permita también establecer
alianzas estratégicas, porque el análisis de vulnerabilidad nos va a decir, bueno, nosotros, muchachos, eh, si pasa esto, estamos cubiertos. Ahora, si el nivel de la amenaza sube, no tenemos nada. Entonces, ¿quiénes van a ser nuestros socios estratégicos para dar la primera respuesta? Entonces tendremos que buscar alrededor de nuestra localidad de cuartel de bomberos, sistema de emergencias y demás que nos permita fortalecer esas capacidades locales, digamos. Y también, ¿por qué no?, tener un nexo que conozca nuestro plan, que no sea de la localidad, que sea un nexo externo que ante una situación extrema de emergencia sepa cómo articular y pueda articularlo desde el afuera, ¿no? Porque en realidad debemos tratar de incorporar todas las variables. Bueno, dentro de los factores de la vulnerabilidad, como hablábamos recién, los factores físicos, factores económicos, factores ambientales, factores sociales. Y acá me gustaría hacer algunos comentarios. No vamos a describir toda la tabla, pero es un muy buen orientador para, para entender lo que nosotros queremos comunicar en cuanto a vulnerabilidad, que ustedes también lo conocen y lo trabajan, y es el hecho de, bueno, ¿qué factores físicos? A ver, si nosotros vivimos en una localidad que está, eh, ¿qué infraestructura tenemos? ¿Cuál es el mantenimiento de esa infraestructura? ¿Qué, qué equipos de respuesta tenemos? ¿Cuál es la vulnerabilidad de las vías de acceso? ¿Cuál es la vulnerabilidad de la infraestructura crítica? ¿Sí? Que también son muchas veces relacionados con factores económicos, pero a ver, los servicios de agua, los servicios de saneamiento de excretas y demás, y de residuos, ¿cómo los hacemos menos vulnerables para el impacto de una determinada amenaza? Porque eso también eh, nos va a hacer más capaces de resistir una amenaza. Por otro lado, ¿qué capacidad de volver a la actividad rápidamente? Lo que en un momento hablábamos, que hablaba la NFPA 1600, de la continuidad de la operación, la continuidad del negocio, por la traducción literal del inglés. Hablamos un poco de esto, ¿no? Que también parte de la vulnerabilidad nos va a permitir analizar si nosotros podemos tener pan al otro día del fenómeno. Y ustedes dirán, qué tonto, qué pavada está diciendo. Bueno, no, pero digo, acá lo que está pasando es que lo que también tenemos que buscar en cuanto a los factores más relacionados con lo económico es el acceso a la producción nuevamente. ¿Por qué? Porque eso nos va a garantizar una serie de situaciones. Primero, aquellas personas que han sido más vulnerables y han sido más afectadas van a poder acceder más rápidamente a agua, alimento y demás de una manera segura. Y por otro lado, a la persona que elabora le estamos garantizando la rápida incorporación al mercado laboral de sus productos. Y eso, que parece una cuestión casi nimia, indudablemente va a ayudar a que la recuperación sea mucho más rápido, más allá de la exposición que hayamos tenido y demás. Y algo que es uno de los clústeres de la gestión de riesgo es garantizar, como decía recién, lo antes posible el acceso a un agua segura, al saneamiento y escurrimiento de las aguas, saneamiento de las aguas negras, porque eso va a permitir que nos volvamos menos vulnerables a vectores de enfermedad. Y es un tema importante y que por ahí nosotros desde la defensa civil lo vemos desde lo más lejano y lo menos eh, referente, pero en realidad también tenemos que pensar que ante determinadas amenazas, ejemplo inundaciones, tenemos que empezar a trabajar también en otras cuestiones
que también bajan los índices de vulnerabilidad, que es el hecho de exposición a vectores y a distintos tipos de enfermedades. En cuanto a los factores sociales, y esto es importante, y por eso quiero detenerme 5 segundos acá. Educación e información, percepción del riesgo, participación, organización comunitaria, ¿sí? Género, entre otras, son los pilares para trabajar y disminuir los índices de vulnerabilidad. Si nosotros trabajamos en formar la comunidad en herramientas que le permitan afrontar en las primeras horas una emergencia de magnitud hasta que los servicios de emergencia pueden hacerse cargo. Si la gente realmente percibe los riesgos, no del punto de vista de, los están asustando, sino del punto de vista de, tenemos determinada situación de alerta, tenemos una crecida de X metros en el río, eso significa que si esta Estás tendencia sigue en alza, bien, estoy en un Zoom justo ahora. ¿Me llaman un toque? vamos a tener riesgo de inundación. Sí, en la La oficina. participación comunitaria en las reuniones y actividades que realiza la Defensa Civil. Dale, dale. Sobre todas las cosas, las organizaciones comunitarias que articulen con la Defensa Civil va a ayudar a bajar los índices de vulnerabilidad, mejorar la capacidad de respuesta comunitaria. Y no hablamos de la capacidad de respuesta operativa de un determinado organismo, hablamos de la capacidad de respuesta humanitaria. Y estas organizaciones comunitarias también van a permitir una organización colectiva al momento posterior de ocurrida una determinada amenaza y gestionar mejor sus recursos y los recursos que puedan estar recibiendo. Ni hablar si tenemos que planificar un centro de evacuados o un albergue temporal, como quieran llamarlo. Eh, Estas organizaciones comunitarias van a ser un pilar fundamental para que el centro evacuado se pueda autogestionar, para que esas personas que están en el centro evacuado puedan tener un acceso a la salud, para que esas personas que están en el centro evacuado, fundamentalmente los chicos y demás, puedan hacer actividades lúdicas en otro espacio que no sea el centro evacuado. Eh, y eso, digamos, va a permitir que el impacto posterior en cada uno de ellos sea mucho menor. Y por ahí parece algo ilusorio comentar esto, pero hay una cuestión que en el análisis a nivel local de la defensa civil se plantea y es, ¿usamos las escuelas como centros de evacuado? Y si no tenemos otros recursos, sí. Ahora, lo ideal sería que la escuela, si está operativa, si no ha sido afectada en su infraestructura, vuelva lo antes posible, pero no para garantizar los días de clase y la continuidad académica, sino para que los más chicos puedan realizar otras actividades fuera del espacio físico del centro evacuado, mientras los adultos pueden hacer su duelo, mientras los adultos pueden hacer la administración del centro en cuanto a la limpieza, la clasificación de los residuos y demás. Parecen cosas un tanto obvias y que llegado el momento cada uno de ustedes estará pensando, este está delirando, pero en realidad creo que tenemos que enfocarnos en estas cuestiones. Eh, digamos, cómo podemos con la participación, la percepción del riesgo y la organización comunitaria atender una serie de demandas que no aparecen en lo inmediato, pero que son fundamentales al momento de empezar a construir esta cuestión de afrontar una amenaza, ¿verdad? Gastón, ahí perdón, te interrumpo a segundos. Más que nada, quedan por ahí poquitos minutos y lo que viene a continuación, para ir darlo un poquito más velozmente.
y ver si tienen alguna consulta. Eh, lo que por ahí ahora, igual la clase queda colgada en el Classroom, ahora vamos a mencionar bien. No sé si hay algún presente de los que estuvo aquí, de los que está acá presente, perdón, si no estuvo la clase pasada, ¿sí? El taller de amenazas. Eh, por ahí usar estos minutos que quedan para repasar un poquito cuál es la metodología de lo que queremos realizar con estos talleres. Así que, perdón, Gastón, que te interrumpí. No, dale, dale, Pablo, dale, que esa es tu parte, Eh, dilo. eh, Haz lo tuyo, Bart. ahí- ahí- la idea es por ahí, voy a repasar un poquito cuál es la idea de estos talleres, que por ahí no lo dijimos al principio de la clase. La idea es que mediante estos 3 talleres de guía de planes de emergencia, ustedes, mediante lo que es la participación en el taller, más una pequeña actividad que es completar un formulario que ahora les vamos a dar a continuación, ustedes posteriormente tengan un insumo de información que ustedes mismos van a ejecutar de lo que es, en este caso, las vulnerabilidades, la clase pasada, las amenazas que ustedes pueden identificar junto a sus demás compañeros de defensa civil o otras instituciones que quieran participar en completar el formulario, que ustedes tengan un relevamiento de las amenazas, vulnerabilidades y capacidades, que es el tercer taller, para posteriormente tener un insumo para lo que es la confección del plan o, como siempre decimos, en el caso de que ya lo tengan, sumárselo al existente. Ahí lo que, no sé si alguien no estuvo presente en lo que fue lo que decía el taller de amenazas, recordar que estos talleres quedan colgados en lo que es el Classroom, ¿sí? Que también tenemos un mail específico que bueno, muchos de ustedes ya se han estado comunicando, el mail que tenemos de guía de planes de emergencia para que se comuniquen ante cualquier consulta que tengan acerca de los talleres o de planes o de protocolos que quieran eh, consultar con nosotros. Nuevamente también pedir disculpas en algún caso de los atrasos que hemos tenido en contestar algunos de los mails. Hemos estado en el último tiempo ya bajando ese número. Pero bueno, ahora lo que vamos a dejarles en el chat, ahí les copio, es este segundo formulario eh, del taller del día de hoy, del taller de vulnerabilidades. Y van a ver que es de muy fácil acceso, se completa muy sencillamente. Ahí, o para nuestros compañeros que por ahí, bueno, no pueden acceder al mismo, vamos a también estar comunicándonos para que todos tengan de alguna manera acceso a completar este formulario de alguna manera u otra. Así que cualquier cosa se comunica con nosotros y lo vamos viendo juntos. Eh, Eso para digamos, comentarle acerca de lo que tienen que completar ahora. También aclarar que aquellos que lo han completado en lo que fue el año pasado, ¿sí? Los formularios son casi idénticos, han tenido algún pequeño ajuste. Sí, lo que queremos hacer es a partir de, bueno, de este año y bueno, los 3 talleres, los 4 talleres, perdón, son al hilo, mucho más juntos que el año pasado, es darle inmediatamente devolución de lo mismo, así que de lo que ustedes mismos están respondiendo, así que van a tener una respuesta pronto de esto. Así que bueno, ante cualquier consulta que tengan al respecto, tanto del formulario como decía, de alguna otra consulta referido a la confección de planes, nos lo hacen llegar o cualquier integrante del equipo docente, o más precisamente y mejor a lo que es la casilla del equipo docente. Así que, perdón que aceleré con esa partecita, pero bueno, como sé que por ahí muchos de ustedes tienen algún otro compromiso a las 10 y estamos llegando al horario y alguno parece que tiene que desconectar, no quería dejar de mencionar esto. Eh, Ahí si querés, no sé, Gastón, si querés volver a los No, ejemplos o pará, aguanta. No, pues yo creo que estamos ahí, dentro de lo porque así dejamos para preguntas, ¿no? sí, sí, Porque lo que dentro de lo que tenemos es, acá, sí, para ver que voy de vuelta a la pantalla, lo que tenemos acá es lo que estuvimos hablando recién, bueno, estos factores económicos, eso estuvimos charlando, y está en el anexo 1. Así que yo, si vos estás de acuerdo, Pablo, sí. eh,
podríamos, podríamos tener abrir a preguntas, ¿te parece? Sí, obvio. Las filminas que nos salteamos, que ustedes después van a poder ver en lo que es la clase que está colgada en el Classroom, para quienes quieran también compartirla para un compañero que no está presente. Puede, va a estar colgada ahí, van a ver que las diapositivas que nos salteamos recién con Gastón son ejemplos de lo que van a ustedes completar en el formulario, ¿sí? Ejemplos de diferentes vulnerabilidades que se pueden identificar en los diferentes territorios. Así que solo eso Dame y un bueno, segundo, Pablo. a ver, sí. Pero bueno, abrimos, mientras tanto, ahí, si alguno quiere ir eh, hablando sobre alguna consulta o un ejemplo, una pregunta le quedó de lo que fue la charla que dio recién Gastón, alguna charla general, perdón, no, alguna consulta general de lo anterior, estamos dispuestos ante cualquier pregunta que quieran. Ahí a Eduardo le quedó la mano levantada de la anterior vez, así que no es que lo esté salteando, eh, sino que bueno, sé que le quedó la manito levantada hace como media hora. No sé si alguien quiere decir algo, tanto en el chat, como abrir micrófonos. También silencié varios micrófonos. Ahí los habilito a quienes los silencié, por si justo quieren hablar. Buen día nuevamente. Buen día, Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bárbaro, por aquí estamos. Eh, y bueno, la pregunta mía es más bien general, Sí. porque yo creo que sin duda alguna tenemos un antes y un después del 7 de marzo, ¿no? Eh, ese antes, o ese después, mejor dicho, del 7 de marzo, lo estoy percibiendo como un creciente estado de incertidumbre con respecto a qué hacer de aquí en más. Y esto puede llegar a significar un cambio de paradigma en el tema de la gestión de riesgo, especialmente en las zonas del interior, en las zonas más alejadas, en las zonas donde de pronto hasta ahora se minimizaban un poco los riesgos, se le daban importancia relativa al tema. Y es para discutir, ¿no? No sé si un cambio de paradigma. Nosotros, o sea, bueno, nosotros lo venimos incluso con todos los docentes hablando del año pasado, en los diferentes cursos que hemos realizado. Yo creo que de esta dirección eh, ya hace, bueno, tiempo se enarbola de qué manera hay que trabajar sobre los riesgos, ¿no? Dejar de lado un poco la respuesta emergentológica y que solo ante la emergencia y trabajar mucho sobre la prevención y, y demás maneras de trabajar sobre los riesgos, ¿no? No solamente en lo que es la respuesta, sino en la prevención, en la recuperación, en la reconstrucción y en las diferentes etapas que se tiene en la gestión del riesgo de desastres. Por ese lado, yo creo que muchos de los que estamos acá presentes, que estuvieron en la mayoría de los cursos del año pasado, yo creo que de a poquito vamos sumando a nuestra visión que la manera que tenemos que trabajar no es solo la respuesta. Entonces, no sé si un cambio de paradigma por lo que sucedió. Lamentablemente, eh, fue un evento, no hay que decir natural, porque nosotros somos, eh, enarbolamos que todo lo contrario a ellos, sino que obviamente pueden darse condiciones de que un evento pueda llegar a ser más menos, una amenaza más menos fuerte, pero claramente las vulnerabilidades son construidas socialmente, por lo cual somos criteriosos de decir que lo que sucedió de la manera que sucedió por nuestro accionar. Hablo del accionar humano y cómo se relaciona con el territorio, el ambiente y por qué sucede lo que sucede de la manera que sucede. Yo por eso digo, no sé si me animo a decir un cambio de paradigma, porque hace tiempo creo que la mayoría de nosotros lo viene viendo ya de una manera de que esto puede suceder, sucedió, y creo que muchos de nosotros están trabajando en conjunto, tanto bueno, internamente en los equipos, o por ejemplo, estaba al principio de la clase de la iniciativa de la zona 2 de juntarse entre todos los referentes para empezar a trabajar en conjunto. Yo creo que lo que más nos
dio es otro aviso de lo que puede llegar a venir, porque lamentablemente estos eventos van a ser cada vez más recurrentes, perdón. Lo dice, no lo digo yo, lo dice la ciencia y los estudios que se están realizando, así que hay que estar cada vez más preparados y yo creo que el- el- la mejor manera de trabajar es en conjunto y como estamos dando muestra en estos días de que se debe trabajar. Así que perdón, me fui un poquito a la pregunta, pero bueno, no sé si respondía acertadamente a la consulta. Yo creo que el cambio de paradigma ahora no, yo creo que sucedió hace un tiempito y vamos dando muestra, se va dando muestra de que el cambio de paradigma que se dio y esta nueva visión que se tiene en la gestión del riesgo es la acertada porque claramente está todo cambiando muy rápidamente. Sí, sí, la pregunta está respondida, por supuesto. Sí, De hecho, bueno, por suerte que la dirección y a través de su programa de fortalecimiento viene impulsando este cambio de paradigma desde hace ya un largo tiempo, ¿no es cierto? sí, Cosa que realmente me parece más que positiva, productiva y necesaria. Pero yo percibo después del 7 como que de a poco, como eso causó un shock, sin duda. Ese sí, evento causó un shock porque se dieron sí, sí, situaciones eso seguro. meteorológicas pocas veces vistas en la historia y no sé si alguna vez vista, como porque, por ejemplo, existía una uniformidad en las condiciones meteorológicas en distancias muy grandes, ¿no? Yo, por Sí, ejemplo, estoy acá en La Pampa en este momento y cuando el 7 de marzo estaba en La Plata. Y si sí, comparábamos los registros meteorológicos de La Plata y La Pampa, era la misma situación meteorológica, ¿sí? Con la diferencia de que, bueno, allí al AMBA llegó la tormenta mucho más tarde por efecto de la llegada del Frente Frío, ¿sí? Y aquí en lo que es la zona central del país, el sur de la zona central, incluyendo, bueno, La Pampa y obviamente la zona de Bahía Blanca y demás, teníamos los mismos registros de temperatura que en la provincia de Buenos Aires, que en el AMBA inclusive, pero acompañados de fenómenos meteorológicos altamente significativos como fueron las abundantes precipitaciones que afectaron toda la región. ¿Sí? Y realmente la conmoción era tan grande y después cuando pasó el evento, cuando ya salió el sol y empezó a refrescar y a secar, se empezaron a despertar del shock y es como que, bueno, hay una conmoción, hay un impacto generalizado y de repente esa necesidad imperiosa de ponerse al día con el tema de la prevención, con el tema de las alertas tempranas, con el tema de gestionar el riesgo. Pero no estoy hablando desde el punto de vista solamente institucional, sino también en el contexto social, ¿sí? Por ese motivo, les planteaba la posibilidad de que después del 7 de marzo se comience a dar un cambio de paradigma, ¿sí? Por ese motivo era mi pregunta. sí, sí, se entendió perfecto, Julio. Si ¿quién más tiene alguna Estoy pregunta? muteado. ¿Alguien más pregunta? No Nico. sé, bueno, no sé si Gastón querés dar un cierre o... Sí, no, yo creo que si no hay preguntas, creo que el gran desafío es seguir trabajando como vamos y fortalecernos con el conocimiento, con la experiencia de cada uno, de todos y todas los que integran la defensa civil. Eh, Creo que más allá de lo pedagógico, de lo formativo, es qué tenemos cada uno de nosotros para aportar, para enriquecer y fortalecer nuestras capacidades. Eh, Fortalecer las zonas de la defensa civil. Estos días hemos podido activar la zona 5, que es donde yo pertenezco, y tener información e interactuar
con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, que en otros momentos por ahí costaba un poco más, pero creo que en este orden de amenaza, vulnerabilidades, capacidades del plan de emergencia y demás, es cada uno hacer el aporte desde la experiencia, no sé, Pablo, si estás de acuerdo, Sí, tal cual. eh, y seguir sumando a esto que Vanessa el otro día decía, bueno, es una reunión de compañeros de laburo que comparten una mirada, o sea, no es una clase magistral. Contamos lo que nosotros tenemos como elemento formativo, lo compartimos y bueno, eso la idea es replicarlo en cada municipio de esta querida provincia de Buenos Aires eh, y poder sumar conocimiento y poder sumar la posibilidad de generar algún encuentro donde podamos interactuar y repensar o pensar en todo caso eh, una nueva defensa civil enfocada en la prevención y en lo que plantea, decía Julio recién, no sé si el paradigma, pero bueno, sí seguir en el camino del fortalecimiento de la defensa civil. Creo que el gran cambio se dio cuando dejamos de ser respuesta y entendimos que teníamos que ser preparación, ¿no, Pablo? Exactamente. Exactamente, yo creo que ahí es donde se dio el salto, por eso lo que mencionaba Julio en el principio de la respuesta que di Sí. anteriormente. Mm. Así que yo creo que ya dimos ese paso, pero bueno, sí, obviamente los eventos como el sucedió hace días nos pone cada vez más en alerta y a cada vez más personas. Ahí Nicolás, la mano. Sí. Dale, Nico. Sí, ¿Cómo andás? Gastón, ¿cómo va? ¿Qué haces, Mira, más o Nico? ¿Cómo menos, estás? ando bastante jodido, che, pero bueno, ¿Qué te pasa, hemos eh? andado trabajando Curamos dentro el del agua, despacho ¿viste? también acá, ¿eh? Y estoy viejito ya para estas cosas. Sí, sí, Y viste Gastón, que a bueno, Rancho te Viejo no le digo, faltan goteras, dicen los gauchos. antes que nada, buen día a todos. Buen día, buen Sí, día. estuve escuchando y sí, a ver, es así. Yo creo que cada uno en su localidad tiene esos viejitos que saben cuáles son las características de cada pueblo, qué esquina se te va a inundar si, si estamos, si caen 50 milímetros, todo eso es lo que tenemos que ir buscando. Y como vos decís, a ver, tenemos que laburar mucho en prevención, que no llegue la hora de la respuesta sin tener información. Si nosotros cuando llega la hora de la respuesta no tenemos esa información, vamos a gastar más dinero, más medios, por ahí vamos a malgastar dinero y no solamente dinero, a ver, vamos a malgastar horas hombre, vamos a malgastar un montón de cosas por no tener una planificación, por no tener un armado. Entonces yo creo que ahí en el tema de prevención es donde tenemos que apuntar y como decís vos, dejar de ser ese ente de respuesta para ser un ente de identificación de vulnerabilidades, identificar bien cuáles son los problemas que tenemos y sobre todas las cosas de tener una organización en la cual estemos sabiendo cada uno a dónde tenemos que dirigirnos si pasa algo, que la población esté informada. Nosotros lo que nos está pasando y hemos visto es que cada vez que pasa algo así grande, como fue La Plata, como fue ahora Bahía, todo eso, por ahí la preocupación más grande que tendría que haber habido es que la comunidad no sabía qué hacer. Entonces, este, porque a lo mejor nosotros no estamos informando bien. Entonces me parece que por ese lado ese tendría que ser un poco lo que decís vos, Gastón, el paradigma nuevo de decir, bueno, eh, defensa civil pues somos todos, ¿viste? No es nada más que el que trabaja en defensa civil, es la comunidad, es el vecino. Entonces, mientras nosotros sigamos, digamos, estando encerrados en una oficina, tratando de armar el plan sin salir a la calle a visitarlo, a los vecinos, a visitar las zonas vulnerables, a marcarle todo eso, de nada va a estar. La verdad que
buenísimo, Gastón, que desde este lado, provincia, nos abra los ojos en todo esto, nos dé herramientas para trabajar en esto, porque verdaderamente hay que laburar porque no sabemos cuándo va a venir una como Bahía. Nadie lo sabe. Sí, Bueno, además, tengamos en cuenta para ir redondeando, eh, a ver, nosotros como Defensa Civil durante mucho tiempo nos identificamos como respuesta, de hecho, eso generó algunas situaciones internas con los bomberos, que son quienes responden a las emergencias. Y nos olvidamos muchas veces de planificar, de trabajar en la prevención. Creo que una de las cuestiones más importantes, hoy Vanessa está en Bahía, pero bueno, hay que destacar esto. Ella creó esta herramienta, este espacio, donde queda claro que las defensas civiles deben planificar, deben comunicar, deben estar presentes hoy, por ejemplo, hace un día perfecto acá en mi pueblo, un día soleado, no hace calor. Entonces es el mejor momento para que la defensa civil trabaje con la comunidad, trabaje con los organismos de respuesta y demás. Eso es sumamente fundamental. Así que bueno, gente, creo que este es el camino que hemos comenzado a transitar el año pasado y que tenemos que fortalecerlo entre todos. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. hablamos. Adiós. Cosas avisan. Chao. Chao, chao. Nos vemos, abrazo, gente.